mañana viernes y que, como señalamos, tendrá una duración de 10 días. Visto el interés y en aras de garantizar que esta actividad, como todas las que organiza el Poder Electoral, se dan en el marco de la seguridad, confianza y transparencia, hemos habilitado en nuestro sitio internet www.cne.gov.be un link en el que el país y el mundo puedan presenciar la pulcritud con la que se está realizando la verificación ciudadana fase 2. El trabajo realizado durante estos 10 días demuestra una vez más la seguridad que ofrece la plataforma electoral de nuestro país. Los técnicos de las candidatas y los candidatos que participaron el 14 de abril certificaron el sistema con el que fueron a la elección. Allí están sus firmas en cada una de las 17 auditorías que previamente se realizaron. Decíamos, allí están sus firmas en cada acta, el país lo sabe. Esta ampliación de la verificación ciudadana fase 2 tiene un resultado que más que técnico, moral. Demuestra que la robustez del sistema electoral venezolano tiene error cero. Con mucho gusto voy a contestar las preguntas que tengan a bien realizar. Se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Eugenio Martínez, El Universal. Buenas tardes, vicepresidenta. La verificación ciudadana sirve para verificar el buen funcionamiento de la plataforma automatizada de votación. Sin embargo, de los 6 recursos de impugnación que ha recibido la sala electoral del TCJ, ninguno está referido a la plataforma de votación. Todos están referidos a otros elementos. Básicamente quiero preguntarle por la fecha concreta en la que el CNE va a entregar el reporte de incidencia del SAI por mesa, que es una de las garantías que se había prometido para el 14 de abril, cuándo se va a hacer la auditoría de no duplicidad de huellas, que es otra de las garantías prometidas para el 14 de abril, y en vista de todo el ruido que se ha generado en torno al registro electoral, quisiera saber la disposición, por lo menos de la Comisión de Registro Civil Electoral, de permitir una verificación ampliada del registro previa a las elecciones locales, similar a la que propusieron UCAP, Universidad Central de Venezuela y Simón Bolívar en el año 2006. Gracias. Sí, mira, ya va. La primera mención que hiciste no es una pregunta, es un comentario. No, es para fundamentar mi pregunta. Los 6 recursos de impugnación están referidos. No, mencionabas que ninguna verificación, ninguna de las menciones cuestionan la plataforma electoral. Ninguna de las impugnaciones cuestiona la plataforma electoral. Sí. No es que no sería fácil cuestionar la plataforma electoral luego de todo el conjunto de auditorías que se han efectuado, que se realizan previo al proceso electoral y que de alguna manera van certificando todas y cada una de las fases, todos y cada uno de los componentes del sistema electoral, y cuando se llega al día de la elección ya se ha certificado y se está conteste y se sabe, lo saben los técnicos políticos, lo saben los candidatos, lo saben las candidatas, cuál es el sistema electoral y sobre todo saben la certeza, la confianza y la robustez del sistema electoral venezolano. Entonces, por eso seguramente no hay ningún cuestionamiento en ese sentido. En relación a los reportes de no duplicidad de huellas y los reportes de disidencia, que efectivamente el Consejo Nacional Electoral lo aprobó en el marco de garantías previas al proceso electoral, cabe mencionar que los mismos tienen, y lo saben los técnicos, a lo mejor también algunos de los ustedes, periodistas de La Fuente, tienen requerimientos técnicos importantísimos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la captura de la data, la obtención de la data que viene en las máquinas, propiamente en las máquinas, y que necesariamente deben ser procesadas y que seguramente una vez que culmine esta fase, digamos, de verificación, se acometerá a ello. Recuerda que, por ejemplo, el tema de la no duplicidad de huellas es lo que los técnicos llaman 1 AN, es decir, cada huella comparada contra el universo de huellas que se tiene capturado. Entonces, eso es un trabajo de un riguroso, de alto nivel, y que sin lugar a dudas, en el momento en que se tenga la disposición para hacerlo, se hará y se entregará tal como lo ha establecido, como se ha comprometido y como siempre ha cumplido el Consejo Nacional Electoral.
En relación al registro electoral, es bueno recordar que para todos y cada uno de los procesos electorales está el marco de la auditoría al registro electoral. Eso se ha venido haciendo desde el año 2006, 2007 para acá, para todos y cada uno de los procesos. Cada vez que cierra una jornada de registro electoral, inmediatamente dentro del marco de las previsiones del propio cronograma electoral está lo que tiene que ver con la auditoría al mismo. Tal como sucedió para el registro electoral con que se acudió a la elección del 7 de octubre y 16 de diciembre, que es el mismo registro electoral con el que se acudió para la elección del 14 de abril. Es bueno tener siempre presente y recordar porque no hubo cuestionamientos al registro electoral del 7 de octubre, ninguna. Que fue el mismo registro electoral con el que se fue la elección del 16 de diciembre. Entonces, ese registro electoral, que por esas razones de ya haber sido auditado, de no tener cuestionamiento, de ser prístino, transparente, y que estaba ya certificado por los técnicos y los representantes de las organizaciones políticas, se tenía con la calidad de un registro electoral que se requiere para una elección presidencial y las características de la elección presidencial del 14 de abril, fue con el registro que se acudió. Entonces, no parece haber cuestionamiento lógico al registro electoral del 14 de abril si no lo hubo el 7 de octubre. Fernando Girón, Venevisión. Buenas tardes, rectora. Quisiéramos saber si ya tienen una fecha prevista para las elecciones municipales, se ha discutido en directorio, se piensa discutir y pues cuándo podrían informar a la población al respecto. Muchas gracias. Sí, bueno, claro que lo pensamos discutir, pero cuando tengamos la fecha seguramente lo vamos a anunciar al país. Isabela Garrido, ABN. Buenas tardes, rectora. Cerrado este primer ciclo de revisión, ¿tienen ustedes planificado ampliar el número de mesas a revisar por día? Pasar de 350 a 800 o 700. Es lo que leímos en una de las notas del Poder Electoral. Si esto es así, lo confirmo con usted, ¿se estimaría entonces terminar la auditoría antes del 4 de junio como estaba previsto? En otro orden, técnicos y grupos organizados han manifestado que, como usted ya también lo había mencionado, con mesas que ya estaban auditadas. Es decir, en estados, por ejemplo, como Anzoátegui, se auditó hasta el 65%. En este caso, ¿qué elementos se activan para que esto ocurra? ¿Es decisión netamente de los electores o de los que participan? También hemos observado, usted también hacía mención de eso, presencia de gremios y movimientos sociales en la auditoría. ¿Cómo pueden los grupos organizados solicitar al CNE participar en la revisión? ¿Qué deben hacer? ¿Dónde acudir? Y también saber si ustedes han recibido solicitudes de grupos internacionales. Sí. Y bueno, la verificación se está mostrando en tiempo real en la página web. Se ha pensado replicar esta iniciativa para otras auditorías y bueno, revisar lo que haya que mejorar en esta transmisión. Gracias. Gracias, Isabela. Deja ver si apunté todas las cosas que me mencionaste. Lo primero, qué bueno que me preguntas lo del incremento, porque de lo que se trata exactamente es de lo siguiente. Tal como lo mencioné en el informe, cuando leímos la verificación, la ampliación de la verificación ciudadana fase 2 nos permitió percatarnos que durante el proceso de la fase 1, es decir, el propio día de la elección, se verificaron más mesas de las que inicialmente estaba pautado. Y eso lo verificamos porque cuando producto del sorteo corresponde verificar una mesa, nos damos cuenta, se dan cuenta los técnicos que allí están y los representantes de las organizaciones políticas que una determinada mesa ya fue auditada, y significa que entonces esa no se va a auditar, sino se toma otra para hacer la verificación. Y eso ha sucedido con este porcentaje que les mencioné, un 12.13% nos da luces que se verificó por encima. Lo del incremento se refiere al incremento de mesas para poder validar lo que nos da la muestra. La muestra nos dice estadísticamente que debemos verificar en un promedio 350 mesas diarias. Si tengo un número reservado, 700 mesas, por ejemplo, entonces es muy probable que esté
que me salgan las que ya han sido verificadas. Y lo que estoy es ampliando esa banda para que las 350 que me corresponde verificar tenga siempre reserva, digamos. No sé si se entiende, yo sé que es un poquito, pero es a eso, no es que vamos a estar verificando mayor cantidad de mesas, sino tener una banda más ancha para obtener lo que efectivamente nos corresponde verificar por día. Entonces, bueno, por razón por la cual estamos iniciando el segundo ciclo el próximo mañana mismo, y seguramente en los 10 días al cerrar el ciclo estaríamos presentando también un informe como el que estamos presentando el día de hoy. Me preguntan, ¿cómo hacen? Mira, la verdad es que nosotros no establecimos un mecanismo, fuimos, digamos, abordados de solicitudes que nos fueron llegando y entonces las empezamos de alguna manera a organizar y a atender como tal. Aprobamos que esa figura existiese, no existía anteriormente, y producto de las solicitudes recibidas aprobamos que existiese esa figura y que pudieran acompañar ciudadanos y ciudadanos organizados en distintas expresiones. Nosotros hemos recibido grupos de abogados, grupos de estadísticos, grupos de informáticos, consejos comunales, digamos, distintas formas de organización de la sociedad, y nos han venido acompañando. Ha sido una cosa bastante más espontánea más bien, y tenemos ya un conjunto de solicitudes que las hemos empezado ya a pautar para los días sucesivos. Sasha Ackerman, Globovisión. Buenas tardes, vicepresidenta. 3 consultas. La primera tiene que ver justamente con que luego de que el Consejo Nacional Electoral ofreció detalles de en qué consistiría esta ampliación de la verificación ciudadana. ¿Ofreció detalles de qué, perdón? De cómo se realizaría la verificación ciudadana, la ampliación. El Comando Simón Bolívar pues dijo que no participaría en vista de que no cumplía con las condiciones que ellos requerían para hacer un chequeo tal como ellos lo estipulaban. Y por el otro lado, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en ese momento comando Hugo Chávez, también decía pues que ya no tenía relevancia en vista de que quien lo había solicitado ya no iba a acudir. También vimos cómo de alguna manera perdió puesto dentro de la opinión pública o de lo que los venezolanos estaban esperando, porque el Consejo Nacional Electoral decidió aún así continuar con esta ampliación de la verificación ciudadana. También quería consultarle una duda que nos quedó de su respuesta con respecto al reporte de no duplicidad y el reporte técnico del SAI. Quiso decir entonces usted que en vista de que se está haciendo la verificación ciudadana, está paralizado por ahora el inicio de esos reportes en vista de la utilización de las máquinas. Y con respecto a la convocatoria de las elecciones municipales, el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, expresidente del Consejo Nacional Electoral, aseguraba hace unos días que estas elecciones serían convocadas próximamente. Sí, fíjate, empiezo por la última pregunta. El Consejo Nacional Electoral, yo entiendo que los actores políticos tengan mayor o menor interés en la convocatoria, en que se haga, pero no son los actores políticos los que convocan. El Consejo Nacional Electoral en su momento convocará la elección tal y como se establece, teniendo, digamos, el cronograma elaborado, todas las pautas establecidas, y lo dará a conocer de manera inmediata a la opinión pública.